que añoro mi Santa Cruz de antaño, a mi mente aflora recuerdos felices, cuando tus calles eran pozos y barriales, y cuando tu gente era más sencilla que agua de Paulo. Y por tus barrios recorrían caretones los campos felices, el alma de bohemio, siempre en la noche melodías cobijaban, y una moza en el balcón suspiraba. Vamos a tocar otra temática totalmente diferente y que marcó un periodo de la historia cruceña. Hablamos del pedido de los cruceños de Ferrocarril o Nada. Y para esto hemos invitado al licenciado Bismar Cuéllar. Él es miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, a quien damos la cordial bienvenida y le agradecemos por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias, doctor Serrate. Efectivamente, el desarrollo cruceño siempre fue obra de los cruceños, ¿no? Ya que a pesar de todos los grandes esfuerzos desplegados por los gobiernos centralistas para detener el crecimiento cruceño o quebrantar esa voluntad férrea que tiene el CAMBA, no lo lograron. No lo lograron, es más, nosotros fuimos hacia adelante. Bien, licenciado, los agradecidos somos nosotros y lo invitamos a que vayamos a una pequeña pausa en el programa y enseguida estamos ya con el desglose de esta importante temática. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología Plazón y sus servicios, haciendo que Plazón de Brasil se destaque en el mercado con soluciones para el sector de avicultura y cría de cerdos en toda América Latina. Plazón está preparada para el futuro. En la Casa del CAMBA, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del CAMBA. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del CAMBA, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo del alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Vamos a iniciar la entrevista con el licenciado Bismar Cuéllar, donde nos vamos a referir sobre un periodo de la vida de Santa Cruz, donde los cruceños pedíamos integración. Ferrocarril o nada era la consigna.
Desde la creación de la República de Bolivia en 1825, Santa Cruz reclamaba la atención del gobierno central por tantas necesidades por las que estaba atravesando. Bismarck introducimos ya a esta parte donde Santa Cruz pedía integración, pedía desarrollo a gobiernos reiteradamente centralistas que han querido hundir a esta región y que la fuerza del cruceño ha impedido que esto ocurra. Para 1933, ya Cochabamba contaba con 5 locomotoras eléctricas, 6 carros y una vía de 29 kilómetros. Eso nos da una idea de cómo estaba de desarrollado el occidente, mientras que en el oriente el vehículo más común era el caballo o la carreta tirada por bueyes, obviamente con grandes esfuerzos y grandes trabajos de transitar por los caminos cruceños en esos vehículos, lo que mostraba de que mientras el occidente se estaba desarrollando, el oriente había sido olvidado. La zona más rica de Bolivia era olvidada por los gobernantes occidentales. Bien, me parece más que interesante la relación que ha hecho sobre el desarrollo del ferrocarril en el occidente, cuyo principal impulso era el de sacar la producción minera hacia puertos y mercados internacionales, como también hemos conocido el alto costo que Bolivia ha pagado por mirar solo hacia el Pacífico, que al final de cuentas terminamos perdiéndolos en manos de los chilenos, y que pese a las advertencias de los países vecinos. Con relación a Santa Cruz, en la misma época, ¿qué podemos decir, licenciado Cuellar? Bien, doctor Serrate, con relación al oriente, en el 1865 se crea la compañía de navegación entre el río Mamoré y el río Madera. Esta es una empresa pensada por don Quintín Quevedo, un político de la época, que en ese momento se encontraba confinado en el Beni. Les parecerá raro lo que les estoy diciendo, pero sí, en esa época todo el oriente, como no tenía acceso a caminero, ni ferrocarrilero, no tenía luz, ni agua, ni teléfono, ni pavimento, no tenía comodidades, entonces era utilizado por los políticos de la época como zona de confinamiento, así era Santa Cruz, el Beni, ¿no? Entonces, pero cuando don Mariano Melgarejo asume el gobierno boliviano, don Quintín Quevedo es delegado como representante de Bolivia ante los Estados Unidos, y allá toma contacto con don George Hart Schultz, ¿no? Quien le interesa la idea de hacer un canal que conecte entre el río Mamoré hasta el río Madera. Obviamente que por la inestabilidad política que hablamos anteriormente no se logra concretar. Luego, en el 1872, el político y diplomático Mariano Reyes Cardona, un hombre muy visionario, que se desempeñaba como delegado plenipotenciario de Bolivia ante las provincias del Río de la Plata y Brasil, entra en contacto con el barón de Mauí, en Brasil, un hombre muy poderoso en cuanto a finanzas y de los ferrocarriles, ¿no? Entonces le plantea la idea de construir un ferrocarril que, partiendo del río Paraguay, llegue a Santa Cruz de la Sierra, pase hacia Chuquisaca, pase por Potosí y logre llegar a las costas peruanas, uniendo de esa forma el río Paraguay con el Atlántico, que vendría a ser lo mismo que el Pacífico con el Atlántico, ¿no? Entonces, y recuerdo que en sus cartas que le mandaba justamente Reyes Cardona al gobierno boliviano, le decía que advertía de que si no se construía ese ferrocarril, Bolivia corría el riesgo de perder el Chaco. Estamos hablando de 50 años antes de la guerra del Chaco. Ya este hombre visionario alertaba al gobierno boliviano de que se debía desarrollar en la zona del oriente, porque habían intereses voraces tanto de Argentina, de Paraguay y del mismo Brasil, ¿ya?, de apropiarse de territorios bolivianos, y como estaban tan abandonados, corríamos el riesgo de perderlos. Obviamente que ahí llega la guerra del Chaco 50 años después, y efectivamente perdimos la guerra por no saber poblar ni desarrollar la zona del oriente, porque insisto, la visión
de los gobernantes andinocentristas estaba concentrada en lo que era el occidente. El oriente para ellos no existía, ¿no? Otro visionario de la época, don Antonio Quijarro, el doctor Antonio Quijarro, en el año 1889 propone al presidente de la época, Aniceto Arce, que se construyan 2 líneas de ferrocarril. La primera línea partiría desde lo que es Puerto Suárez, llegaría hasta, la primera línea partiría desde Bahía Negra. Bahía Negra es un puerto que se encuentra un poco más abajo de lo que es Puerto Bush. En esa época Bahía Negra pertenecía a Bolivia y ahora pertenece al Paraguay, pero el Paraguay nos los arrebató antes de la guerra del Chaco. Pacíficamente y sin disparar un tiro perdimos Bahía Negra y Puerto Pacheco. Entonces partiría el ferrocarril desde Bahía Negra hasta la capital de la República, que en esa época era Sucre. La segunda línea que planteaba el doctor Antonio Quijarro era partiendo de Puerto Suárez, llegaría hasta San Ignacio, partiendo de la Laguna La Gaiba, efectivamente, de la Laguna La Gaiba llegaría hasta San Ignacio de Velasco, pasaría por toda la provincia de Chiquitos, entraría a la provincia de Huarayos y saldría por el Beni hasta más o menos Guainerín, al río Guaporeo y Tenes. De esa forma se iba a permitir desarrollar toda esa zona chiquitana que se encontraba totalmente olvidada. Obviamente que Aniceto Arce, que estaba más concentrado en los ferrocarriles del occidente para poder sacar sus minerales, y directamente no le dio importancia a este proyecto. Posteriormente, a los pocos años, en el 1891, la empresa Wheaton, como se escribe, inglesa, entrega al gobierno boliviano 20.000 libras esterlinas como una señal de buena voluntad para construir y se le otorga la concesión de la construcción del ferrocarril Puerto Suárez-Santa Cruz. Lamentablemente el gobierno no le otorga la concesión y es más, se gasta el dinero, lo que obviamente produce un rechazo de Santa Cruz y una protesta de Santa Cruz, y para calmar esas protestas lo que hace el presidente es, Aniceto Arce, entregarle al gobierno municipal de Santa Cruz 8.000 libras esterlinas. Con esas 8.000 libras esterlinas lo que hace el gobierno municipal de Santa Cruz es refaccionar o reconstruir en realidad el malogrado Hospital San Juan de Dios que teníamos en la época, construir lo que es ahora el Cementerio General de Santa Cruz, algunas escuelas y otras cositas más. De esa manera era que Aniceto Arce trataba de calmar a los cruceños, ¿no? Luego de la Guerra del Pacífico, Chile compensa o indemniza a Bolivia con 2 millones de libras esterlinas para que vincule a todas las capitales de la República a través de ferrocarriles. El plan se cumplió a media, puesto que se construyeron y se beneficiaron tanto Sucre, Cochabamba, Potosí, Oruro y La Paz, pero el ferrocarril nunca llegó hacia el oriente. Eso nos da una idea de la visión geopolítica que tenían los gobernantes en esa época de ignorar a Santa Cruz. Es más, el tratado que se firmó con Chile liberaba de impuestos a los productos chilenos. Entonces, teniendo la facilidad del ferrocarril, todo el occidente se inundó con productos chilenos, obviamente en desmedro del mercado natural que tenía Santa Cruz, que era el interior de la República. Así nuestros gobernantes beneficiaban a los países extranjeros en desmedro del oriente de su propio país. En el 1903 viene otra catástrofe política y geopolítica, cuando se firma el Tratado de Petrópolis, donde Bolivia cede al Brasil todo el Acre, 439.000 kilómetros cuadrados, más grande que el actual departamento de Santa Cruz. Eso le cedimos al Brasil a cambio de 2 millones de libras esterlinas y la promesa de construcción de un ferrocarril de Vila Murtinho en Brasil hasta Villavella en Bolivia. Después de Villavella se prolongó el trazado hasta Riberalta,
pero solamente en proyectos, puesto que efectivamente solo se construyó el ferrocarril de Villamurtiño hasta Guayaramerín brasilero. O sea, nunca entró al territorio nacional. Esos 2 millones de libras esterlinas con lo que compensó o indemnizó Brasil a Bolivia, obviamente que fueron en beneficio y en el desarrollo del occidente. Nuevamente repetimos la historia, ¿ya? Debo confesar, licenciado Cuéllar, que me deja espantado al conocer esos detalles de nuestra historia. Pero este programa ha sido diseñado para que todos los cruceños conozcamos nuestra historia y de una vez cambiemos de actitud. Ante la frustración del Oriente para acceder a los servicios del ferrocarril, con que contaban ya otros departamentos del interior por aquella época, ¿qué hizo Santa Cruz para conseguir ferrocarril? Bien, doctor, efectivamente es lamentable y duele mucho conocer estos detalles de la historia. La visión de Santa Cruz y la mira estuvo siempre centrada en los ferrocarriles que la llevarían de una vez por todas al ansiado desarrollo. Por eso es que en el 1915 los cruceños conforman lo que se llamó el Comité Pro Ferrocarril y comenzamos una campaña diplomática con varios países para buscar el apoyo, para que los países extranjeros nos apoyen en cuanto a lo es la construcción de un ferrocarril. Así se logra que la Argentina plantee al gobierno boliviano la construcción de un ferrocarril solidario desde Yacuiba hasta Santa Cruz de la Sierra. Entonces, y aquí viene algo trágico. El presidente de aquella época, Ismael Montes, rechaza la oferta argentina, rechaza la oferta de la construcción del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz, que iba a conectar con los ferrocarriles argentinos hasta Buenos Aires. Era la ansiada salida al mar que estábamos buscando los cruceños. Y la rechaza indicando de que si Santa Cruz tenía un ferrocarril que lo vincule al exterior, se separaría de Bolivia. Ahí viene otra vez el mote de separatismo. ¿Ya? ¿Cómo puede un presidente de Bolivia pensar que el ferrocarril que lo iba a vincular a Santa Cruz, a la Argentina, era un motivo de separación? Yo no entiendo cómo un hombre así pudo ser presidente de Bolivia. ¿Cómo puede pensar en una Bolivia donde una vía de ferrocarril, una vía de comunicación al exterior, sea motivo de separatismo? Más bien para nosotros sería un motivo de orgullo para desarrollar todo Bolivia. Debido a ese rechazo es que los cruceños determinan crear una ley. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Los cruceños creamos una ley donde nos autogravamos un impuesto a la producción cruceña para lograr reunir 1 millón de libras esterlinas para construir el ferrocarril, no hacia el exterior, hacia Cochabamba. En vista que el gobierno central no nos daba el interés que merecíamos, los mismos cruceños dijeron, ok, nosotros mismos aportemos. Si el gobierno boliviano no desea el desarrollo cruceño, nosotros sí lo deseamos y vamos a aportar para ello. Comienzan a grabarse, como les dije, impuesto a la producción cruceña, y se iba depositando todo en la cuenta del único banco que había, que era el Banco del Estado. Entonces, al cabo de 4 años, en el 1921, según los números y los cálculos de la época, ya se tenía el 1 millón de libras esterlinas depositado en el banco. Entonces las autoridades de la época recurren al Banco del Estado a retirar el 1 millón de libras esterlinas para iniciar el proyecto de la construcción del ferrocarril a Cochabamba, y grande fue la sorpresa cuando se encuentran con la noticia de que ese dinero había sido utilizado por el gobierno central para los proyectos en Occidente. Muy duro, ¿verdad? A raíz de eso es que Santa Cruz nuevamente se levanta y protesta. Ya protesta por un robo que le había hecho el gobierno central de sus propios ahorros.
Es así que el gobierno saca un decreto en donde ofrece a Santa Cruz en compensación con el ferrocarril la carretera que lo vincule a Cochabamba. Se convoca a un cabildo abierto el 25 de mayo de 1921 en las afueras de lo que es el cabildo, el Consejo Municipal actualmente, donde a la cabeza del municipio Udalrico Zambrana se le plantea al pueblo cruceño la oferta del gobierno de la carretera a Cochabamba. La respuesta fue clara: ferrocarril o nada. El pueblo cruceño gritaba o ferrocarril o que no nos den nada. Y es más, ese cabildo saca una resolución de 5 puntos. El primero, que se anule la ley que autorizaba la construcción de la carretera a Cochabamba. Segundo, que se restituya el 1.000.000 de libras esterlinas de fondos cruceños para los cruceños. Tercero, que se dicte una ley que inmediatamente se inicien los estudios para el ferrocarril a Cochabamba. Cuarto, y esto es lo más irrisorio, se pedía garantía para poder protestar, por cuanto cada protesta que se hacía, cada manifestación era rodeada por el ejército o la policía para intimidar a los cruceños. Y quinto, se pedía la renuncia del prefecto José Gil Soruco y del rector de la Universidad Antonio Zavala por no haber defendido a Santa Cruz y por haber dado a favor del gobierno en vez de favorecer a su pueblo. Entonces, esos eran los 5 puntos que exigía el cabildo cruceño de aquella época. El 29 de mayo hubo una manifestación, se repitió el 5 de junio, el 6 de junio, todos los días salíamos en manifestación, ¿ya? E inclusive llegó un momento, y esto es muy sabio de la población cruceña y siempre ha actuado de esa forma, exige la renuncia de todos los representantes cruceños del Parlamento. Pide que todos los senadores y diputados cruceños renuncien. Que renuncien por no haber defendido los intereses de su patria chica, en este caso Santa Cruz, y haber dado a favor de un gobierno. Se repite la historia. Siempre nuestros diputados y senadores dan a favor de un partido en desmedro de su propia región. Así que Santa Cruz, en el 1921, exigió que renuncien todos, porque no le servían ese tipo de cruceños a Santa Cruz. Posteriormente, se crea el Comité de Defensa de Intereses Cruceños, Comité de Defensa de Intereses del Oriente era, ¿ya? Lo que vendría a ser a posterior en lo que es el Comité Pro Santa Cruz. Así como la luz da la claridad que nos permite ver ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo del alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE, y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Campa. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Campa, el verdadero sabor cruceño.
Y a ustedes, amigos, agradecerles por su presencia en nuestro programa, en este programa que intenta enseñar, intenta recordar, intenta que juntos aprendamos lo que fue nuestra historia para tener una visión de lo que seremos el día de mañana. Tengan ustedes un domingo reparador. Permiso.